dado que vamos un poquito apretados de tiempo, pues voy a intentar resumir en la medida de lo posible los argumentos que quería presentar. Aquí os había puesto una diapositiva para que veáis un poco cuáles son las tres grandes aportaciones que se hicieron en España durante el siglo XVIII sobre Adam Smith, al menos las tres publicaciones. Una de ellas es el compendio de la obra inglesa titulada La riqueza de las naciones, que escribió, se decía que era el marqués de Condorcet. Hoy en día sabemos por las investigaciones de Simona Pisanelli que muy probablemente la que hiciese esa versión reducida de La riqueza de las naciones fue Madame de Grouchy. Luego tenemos la obra que fue reeditada por la Junta de Castilla y León, que es la investigación sobre la riqueza, sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, la versión de José Alonso Ortiz, que es la primera traducción íntegra de todo el texto de La riqueza de las naciones, y finalmente un resumen que lo publicó un autor valenciano que se llamaba Ramón Campos Pérez, que era la económica reducida a principios exactos, claros y sencillos. Quería presentaros estos tres escritos para que vieseis que hay un elemento en común, ¿no? que son fechas muy tardías, ¿no? Fijaos cómo La riqueza de las naciones fue publicada en el año 76, en 1776, mientras que aquí el compendio está publicado en el año 92, después la traducción de Alonso Ortiz ya es del 94 y la económica es del 97, es decir, hay como un aparente retraso en la penetración de las ideas de Adam Smith que por lo general se ha atribuido a una débil influencia del liberalismo en España, pero claro, en realidad eso no es una causa, es una consecuencia, ¿no? Tiene que ser consecuencia de algo. ¿Por qué no se apreció lo suficiente esta obra, que como veremos más adelante, esta obra ya era conocida en 1777, es decir, al año siguiente de haber sido publicada, ya era conocida en España por una investigación, todos sabemos, por una investigación que hizo el profesor John Barr, que como ha dicho antes el profesor Sánchez Hormigo fue mi maestro, de modo que a Adam Smith se le conocía. Pero lo que falta es saber por qué tardamos tanto. Y más llamativo todavía es el hecho de que concretamente la traducción de Alonso Ortiz y después la económica, la traducción está dedicada a Manuel Godoy, que normalmente la historiografía lo ha presentado como un personaje pues no particularmente intelectual, aunque hay biografías más recientes, estoy pensando sobre todo en Emilio La Parra, que ya han demostrado pues, que este hombre pues, tenía algunos intereses que fuesen más allá de lo puramente material, ¿no? Pero el tópico es, a Adam Smith lo trajo Godoy y lo trajo tarde. Ha habido poco interés por estas ideas de Smith, que como hemos visto pues, eran bastante innovadoras en su tiempo. ¿Qué es lo que pasó en España, ¿no? Entonces, lo que se ha dicho siempre es, bueno, no sabemos exactamente el porqué, pero hubo poco interés, y vamos a asumir que Godoy está detrás. Bien, a donde quiero llegar con esto con este título un poco raro que habéis visto de la hipótesis del partido inglés, es que quien estuvo detrás de la introducción de Adam Smith en España, con toda probabilidad, fue alguien que acaba de salir a colación, que fue el conde de Aranda. Y si no el conde de Aranda, al menos algunos de sus más allegados, y concretamente los hermanos Iriarte. Ya no el poeta Tomás, sino sobre todo sus otros dos hermanos, Domingo y fundamentalmente Bernardo de Iriarte. Son los que estuvieron detrás y ahora entenderemos el porqué. Voy a ir un poco deprisa. Para situarnos un poco en el contexto de la traducción en España, he cogido este cuadro que procede de un artículo que ha salido ahora hace nada en Cuadernos de Estudios del siglo XVIII de la profesora Clara Sarasa, donde ella pues, ha cogido una muestra son 1.300 obras publicadas en España sobre economía, concretamente ha contado los volúmenes más que las obras, y ha trazado este cuadro que nos permite tener un perfil de cómo evolucionó. Si veis, el gris más desvaído es el total de las publicaciones, de los volúmenes publicados. Como veis, va ascendiendo a lo largo del tiempo hasta las décadas de más o menos los años 80, donde llega más o menos a un tope y después vuelve a caer el total. Bien, me interesa sobre todo lo que he coloreado en rojo, que son las traducciones, para que veáis que hay como tres etapas. Realmente, hasta el reinado de Carlos III no hay gran actividad traductora, empieza justito al final del reinado de Fernando VI,
Pero hay como tres periodos que están claramente definidos, ¿no? Si miráis el cuadro, ¿no? Hay un periodo que sería el que va de 1766, es decir, el motín de Esquilache, del que estaba hablando ahora hace un momento el profesor Sánchez Hormigo, que iría del año 66 al 73, que es la etapa en la que efectivamente el conde de Aranda está en la presidencia del Consejo de Castilla. Después hay una segunda etapa, que sería la que viene entre aproximadamente 1778-79 y el final del siglo, en 1790, que sería la etapa en la que Aranda ha caído, ha sido desplazado a la Embajada de París, y quien está ahora al mando de todo el cotarro es Floridablanca, el conde de Floridablanca, que ahora está en la Secretaría del Despacho de Estado. Y durante esta época, pues, con lo que, como os comentaré después, pues se sigue traduciendo mucho, pero hay un giro en la temática de las traducciones. Finalmente hay una tercera etapa, que es la que habéis puesto, la que está indicada como la etapa de Manuel Godoy, ¿no? Que son los años 90, ¿vale? A partir del 92 hasta el 98 aproximadamente es la etapa en la que hay nuevamente cierta intensidad de las publicaciones. Bien, ¿qué es lo que se publicó en cada una de estas etapas? Pues esto es lo interesante, ¿no? Y es que hay temáticas y también corrientes de pensamiento muy diferenciadas entre un periodo y otro. En el periodo de Aranda, de estos años del 66 al 73, se tradujo sobre todo mercantilismo liberal británico. Es decir, es una corriente, Smith, antes ha pasado por encima entonces el profesor Sánchez Hormigo, entonces os lo explico en un momentito. Smith diferenciaba dos tipos de mercantilismo, dos tipos de sistema mercantil, hablaba del primitivo y del tardío, ¿no? Los primitivos eran mercantilistas que seguían confundiendo el oro con la riqueza, eran crisohedonistas, y también confiaban en los juegos de suma cero, en las que todo lo que ganase un país en su balanza comercial, pues lo perdía el otro. Bien, esto es un mercantilismo, pues como veis, muy primitivo, muy rudimentario, pero luego dará paso, sobre todo a partir de la aritmética política de William Petty, etcétera, dará paso a un mercantilismo mucho más matizado, mucho más inteligente, que ya reconoce que deben, por ejemplo, abrirse los mercados, no solamente los mercados interiores, sino también el mercado exterior de las materias primas. Seguir protegiendo el mercado exterior frente a los manufacturados, pero, insisto, ya es introducir ciertas medidas liberales. Por eso se denomina esta corriente, pues, el mercantilismo liberal británico, ¿vale? Pues hubo una corriente francesa de autores que estuvieron muy interesados en este mercantilismo británico, que eran, también han salido mencionados hace un momento, era el entorno de Vincent de Gournay. El intendente de comercio Vicente de Gournay, que era el enemigo, digamos, de la fisiocracia, ¿vale? Bien, pues por lo tanto lo que se va a hacer en España durante esta etapa es introducir este mercantilismo liberal británico por la vía francesa, y estos autores, pues, son los antecedentes directos de Smith, en realidad, ¿no? Él lo que se dedica es a criticarlos, pero coge de ellos muchísimos elementos, todos estos primeros elementos liberalizadores. De modo que no debería extrañarnos que si hay un grupo de autores que esté en torno del conde de Aranda en esos años y que estudiase a estos autores mercantilistas liberales, con el paso del tiempo, cuando lleguemos ya a la década de los 90, se interesen por autores ya protoliberales, si queremos llamarlos así, o preliberales, o liberales, si queréis, como sería el caso de Adam Smith, ¿vale? Entre medio, ¿qué sucede? En estos años que tenemos ahí, en las décadas de los 70 hasta el 90, es cuando entra una economía distinta. Es lo que se denomina la economía civil. Es una economía que ya no es exactamente una economía política emparentada con la filosofía moral natural, sino que todavía tiene una raíz muy tomista, es todavía una filosofía moral revelada, que está todavía obsesionada con determinadas cuestiones. Por ejemplo, no es tanto la riqueza de la nación el objetivo, sino la felicidad pública. Fijaros cómo los matices aristotélicos son importantes en esto, ¿no? El matiz tomista es importante. No les interesa tanto el interés propio, que es el móvil de toda esta economía sensualista que desarrolla Smith, sino lo que ellos llamaban la virtud cívica, es decir, una virtud que está vinculada a la moral, no solamente son sentimientos morales, sino que también, es decir, sensualismo puro y duro, sino que también hay detrás una virtud cristiana, una virtud católica. Pues bien, este pensamiento, que como veis es una modificación de todo lo que se había hecho hasta entonces, es el que va a tener muchísimo peso en los años de Floridablanca. Y finalmente, Floridablanca termina en el año 92, cae Floridablanca y poco a poco irá entrando Godoy. Pero cuidado,
Entre el 92 y el 94, quien recupera el poder en la Secretaría, ahora la Jefatura Suprema de Estado, aunque sea interinamente, es el conde de Aranda. Bien, de modo que me voy a saltar los siguientes pasos por ser más o menos conocidos, me imagino, las diferencias entre una monarquía pactada y la monarquía ya borbónica, ¿no? En la que hay, donde quería llegar es que entendáis que hay solapamientos institucionales durante la etapa de los Borbones, ¿no? En las que, ¿quién manda aquí, ¿no? El Consejo de Castilla, el presidente del Consejo de Castilla, las secretarías de Estado, que serían los actuales ministerios, que son los que vienen de los Borbones. Bueno, pues en esta época todavía hay muchos solapamientos y realmente el que manda es el que está más cerca del rey, ¿vale? Por simplificar las cosas mucho. De modo que da igual si no estaban exactamente en el mismo puesto Aranda que Florida Blanca para poder acceder al rey. Digamos que hay un tiempo en el que quien preside el Consejo de Castilla es quien tiene la voz cantante y mientras que en los años 70, sobre todo ya en los 80, quien tiene la voz cantante cerca del rey es el secretario del primer despacho, ¿no? Bien. Y añadir aquí, ¿y cómo se traduce? Porque es necesario que os haga este inciso para entender luego lo que viene después y voy a intentar ser lo más breve posible. Ya sé, estoy en la primera diapositiva, pero luego me voy a saltar muchas. ¿Cómo se traduce en esta época? No hay una iniciativa privada, o si la hay, es muy escasa, la iniciativa privada del momento. Normalmente las traducciones venían encargadas institucionalmente, eran los propios secretarios de despacho, es decir, los propios ministros, los que digamos, contactaban con las embajadas y el embajador mandaba al secretario de embajada para buscar los libros que le venían, que eran solicitados, ¿de acuerdo? Entonces siempre existía, digamos, un programa previo que condicionaba la elección de esas lecturas y después eran introducidas embarcadas o a veces los traía un particular desde la embajada y llegaban finalmente a manos de el Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla pues podía redirigirlos vía Biblioteca Real para que estas traducciones fuesen hechas por la Secretaría de Lenguas, que era, digamos, lo más habitual. Y bueno, una vez se pasaba por esa fase de traducción, aunque también se podían encargar traductores privados, se pasaba un proceso de censura que tenía como dos fases, una censura civil y una censura eclesiástica. A partir del año 1767, la censura eclesiástica ya está sumamente debilitada. Solamente en la etapa ya de cuando empiece la Revolución Francesa, ya a partir de 1790, es cuando se instaurará aquello que se conoció como el control sanitario, que nuevamente lo que hacía era reforzar estos controles eclesiásticos, pero por una cuestión puramente política. Pero insisto en que la Iglesia pinta poco a la hora de censurar libros in totum. Sí que podían decir, no, podemos aquí hacer una corrección, aquí otra, pero ya la censura in totum no existe en los años 70, es importante tener esto en cuenta. Y una vez se pasaba esta etapa de censuras, pues se procedía a la concesión de licencias por la vía del juez de imprentas, que era dependiente también del Consejo de Castilla, y bueno, pues finalmente los libros pues se imprimían. No me voy a alargar sobre este proceso, así que ya sí tenemos esta idea. Aquí lo que quería es sencillamente ofreceros unas cifras, que veis que sí que es cierto que España es un país que lleva cierto atraso si miramos únicamente la media de los años de la traducción. Se acerca un poco a esos mismos 30 years boom, ¿no? Pues hubo casi unos 30 años de atraso, ¿no? 23 años de promedio. Pero ojo, mirad la moda. Es decir, la mayor parte de los libros que se publicaban en aquel momento tenían un retraso muy inferior, que podía estar en los 5 o 6 años. Es un dato importante para matizar este tópico del atraso español. Por su parte, las traducciones en inglés, fijaos cómo la frecuencia, aquí sobre el 100%, se tradujo del inglés directamente solamente un 6%, un 5,91%, ¿no? Pero en realidad, si miramos los totales, sería un 13,98%, casi un 14% de las traducciones que proceden de Inglaterra, pero sobre todo por la vía francesa. ¿Veis? Hay una diferencia ahí de 8 puntos, de un 8%, que serían esas traducciones del grupo de Bouguenet, ¿no? Autores franceses que traducen a los ingleses para meterlos en España. Aquí solamente quería comentaros una nota historiográfica, que veáis que hay varias obras, la de Mizuta, la de Chen Chung, que son, digamos, grandes colecciones de artículos sobre la difusión del pensamiento de Smith en el mundo, y concretamente para el caso español pues tenemos la aportación seminal de Robert Sidney Smith,
que fue el gran iniciador en estas investigaciones. Luego está Javier Lasarte, que hizo una aportación muy importante en su día, porque fue quien localizó aquellas censuras de la obra de Adam Smith y hizo esta relación de atraso con Inquisición, ¿no? Luego tenemos la obra del profesor Svart, que ya veo que acaba de llegar, que fue quien empezó a investigar sobre todo la obra de Alonso Ortiz, y después dedicó un ensayo que considero que es muy importante, el ensayo sobre moneda papel, del que hablaré al final. Luego tenemos a John Barr, que fue el que encontró la primera cita de Smith, la del año 77. Luego tenemos varias compilaciones, lo digo para que las conozcáis. Está el profesor Fuentes Quintana y Luis Perdices, y la de Astigarrá y Zabalza, que es muy reciente, que es de este año pasado. Os había puesto aquí en azulito y en rojo un pequeño detalle. Fijaros, la traducción alemana, la de Schuller, la danesa, la de Franz Leiby, las traducciones francesas de Mogelet, de Balavé, de Boucher, y luego las versiones más soft, que serían las de Condorcet, Garnier, Sey. Os las he puesto en una primera colección. Fijaros, las fechas son muy tempranas, y son países que son de tradición protestante, salvo quizá en el caso de Francia, que los hugonotes los habían expulsado hacía poquito, ¿no? Pero, como veis, son países, digamos, del norte de Europa, y ahí entra pronto, mientras que si miramos los países, siempre se ha dicho, no, es que los países mediterráneos son los que llegaron más tarde porque estamos atrasados, tal. Claro, la Anónima Italiana es en el 80, quizás la más temprana, pero las publicaciones en las que se imprime, está la de Giuseppe Policarpo Meranda, italiana, la de José de Silva Lisboa, en Portugal, todo esto llega tarde, como las mismas fechas que coinciden con las nuestras. Y os he añadido la de Wronski porque no es mediterráneo, es polaco. ¿Pero por qué os pongo aquí un polaco? Para que veáis que en realidad lo que hay es una diferencia entre gente interesada en la economía civil católica, que son los países de herencia contrarreformista, que son los que os he puesto en rojo, y los que no tienen esa herencia, que son los que están en azul. Bien, para que entendáis ahora el por qué Adam Smith quizá no entra durante muchos años en los que predomina la economía civil. Hay otros intereses políticos detrás. Bien, dicho esto, entonces, Smith en España, evidencias, voy a ir brevísimo. La primera evidencia es Pedro Rodríguez Campomanes, que encarga al entonces, al reverendo Juan Guedes, que era quien llevaba el Colegio de Escoceses en Valladolid, le encargó documentación sobre ese problema del que nos ha hablado hace un momento el profesor Sánchez Hormigo, que es sobre el problema de la mendicidad, de los vagos entretenidos. Entonces lo que le pidió es que tradujese ese documento concretamente. Ya con el tiempo, hace nada, en el último libro que han sacado los profesores Astigarrá y Zabalza, escribe un autor que se llama John Stone, en que dice que Campomanes ha encontrado más documentación en la FUE, y comenta que Campomanes no solamente le encargó esto, sino que también le encargó un capítulo, la traducción de un capítulo sobre el comercio exterior, y también él mismo le presentó en una nota, un esquema de la obra de Smith, ¿no? Es decir, como si la tesis que defiende John Stone, y que yo no acabo de compartir, es que Campomanes tenía más interés de lo que parece por esta obra. Claro, la pregunta es, bueno, pero si Campomanes era el que estaba de presidente del Consejo de Castilla, es el que controla la censura civil en ese momento, el que designa quiénes van a ser los censores de la Real Academia de la Historia. Si tenía interés y tanto encargo que hacía de esto, ¿por qué no la mando traducir? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta de fondo. Bien, dicho esto, si os fijáis, en esta primera etapa, que iría hasta los años 80, son pocas las citas que se hacen de Adam Smith, aunque se le conocía bien. Sabemos, por ejemplo, por los trabajos de Danville y Arrasa en la Academia de Nobles de Madrid, que allí se utilizaba a David Hume y se utilizaba a Francis Hutcheson, es decir, se utilizaban las fuentes inspiradoras de Adam Smith, pero cuidado, para criticarlas, compararlas primero con Condillac, que tampoco les acababa de gustar, y finalmente decir que aquí lo que había que hacer era leer a Inecio, es decir, es la versión católica bávara de las obras de Pufendorf, que son, digamos, una de las fuentes fundamentales de la obra de Adam Smith. Bien, me salto a hablar de Cameron y tal, pero fijaros como sobre todo las citas a Adam Smith llegan en los años 90. Está Valentín de Foronda, está Fernández de Navarrete, está Alcalá Galiano, Vicente Alcalá Galiano, está Agustín de la Cana, está Manuel Sixto Espinosa. Es decir, empiezan a aparecer en los años 90, demasiadas citas a Adam Smith después de tanto tiempo de silencio.
Fijaros cómo las primeras son en el 89 y Aranda regresa de la Embajada de París después de haber sido, digamos, apartado en el año 1773. Él llega en 1787, qué curioso. Llega Adam Smith y empezamos todos a citar a Smith. Llega Aranda a España y nos ponemos a citar a Smith. Y no solo eso, sino que aparecerán primero la traducción de Condorcet, que hemos visto en la primera diapositiva, que es el de Carlos Martínez Dirujo. Nos suena este apellido, ¿verdad? Nos suena este apellido a la Casa de Alba. Bien. Los albistas son el núcleo fundacional del partido aragonés, el partido que normalmente se asocia con el conde de Aranda. Luego apuraremos un poquito más sobre esta tesis. Alonso Ortiz, pasaré a la traducción. Alonso Ortiz era un hombre, como después se comprobó a partir del año 95, cuando Diego Gardoqui está en el Ministerio de Hacienda, por llamarlo así, el Despacho Universal de Hacienda. Este es un hombre de Gardoqui. Y Diego Gardoqui se llama de segundo apellido Diego Gardoqui Arriquíbar. Es el sobrino de Nicolás de Arriquíbar, que es el economista por excelencia, junto con Enrique Ramos. Son los dos economistas por excelencia del partido aragonés. Como veis, las piezas van encajando. Y por último, Ramón Campos, que es un outsider que tuvo una carrera así un poco extraña y que sí que efectivamente sí fue encomendado, lo envió, pudo ir para allá para que recabar información y dio con el libro de Smith, porque oía demasiado hablar sobre él, pero él no tenía todavía información cuando llega allí, no tenía información de la traducción de Alonso Ortiz. Bien, por tanto, ¿cuáles son las hipótesis que se han manejado en España, en la historiografía española, sobre el por qué se tradujo a Adam Smith? Primero, la hipótesis de la Inquisición, que lo que se dice es, por esta idea que introdujo Lasarte, de que aquí chocaba con el dogma, concretamente este capítulo primero del libro quinto, donde no pone demasiado bien las tradiciones religiosas españolas Adam Smith. Eso se ve que fue el freno a esta publicación. De ahí que se acusara a esta obra de naturalismo, fijaros, naturalismo, sensualismo, economía política vinculada a la filosofía moral natural. Eso es lo que no gustaba, ¿de acuerdo? Bien, pero claro, la prohibición de la versión francesa, además de la segunda versión francesa, la tercera versión francesa cuando se publica, la prohibición es del año 92, es decir, es una prohibición muy tardía. Porque, insisto, antes, por más que se prohibiera, no se hubieran hecho más que pequeñas enmiendas al libro. Si se hubiera querido publicar la riqueza de las naciones, se hubiera publicado, sin lugar a dudas. Dicho esto. Bien, la segunda hipótesis, como os he dicho, es más una consecuencia que la causa, ¿no? Es que hubo una débil influencia. Sí, pero eso es la consecuencia. Hubo una débil influencia del liberalismo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está esto? Claro, entonces está esta hipótesis de John Stone que yo creo que no es suficientemente sólida, porque se dice, no, es que Campomanes tradujo ese capitulito, hizo traducir este capitulito sobre el comercio exterior. Y dices, vamos a ver, es que Campomanes ya había escrito una obra sobre el comercio exterior a Indias, pero todavía no la había completado y no la había publicado, de modo que es normal que le interesara lo que escribía Adam Smith sobre el comercio exterior como lo que hubiera escrito Quené sobre el comercio exterior, como lo que hubiera escrito quien fuera sobre el comercio exterior, porque era su tema. De modo que esto no supone que sea un interés específico por la obra de Smith. Creo que la idea es fuerte. Entonces, por eso yo lo que quería plantear es esta hipótesis del partido inglés, que no es más que, digamos, la versión veterana del partido aragonés. Bien, ¿quiénes son estos autores del partido aragonés? El partido aragonés normalmente se asocia al conde de Aranda, pero lo que quería que... y también hay esa asociación territorial que es equívoca, del partido aragonés con el territorio, los antiguos territorios de la corona de Aragón. Es equívoca, porque realmente es un partido en el sentido de que es un grupo de interés que actúa dentro del Consejo de Estado y después dentro de las distintas cámaras, y este grupo de interés está articulado en torno a una familia que son los Pignatelli de Aragón, ¿vale? Don Joaquín Pignatelli, que va y resulta ser el consuegro del conde de Aranda. Bien, entonces, cuando José, lo que os he indicado, para que veáis un poco las fechas, Joaquín Pignatelli es enviado a la Embajada de París, llega justo entonces de las campañas de Italia, llega a Aranda, a España, y será entonces él quien se convierta como el cabeza de familia, el representante de los estados asociados, es decir, de las tierras, inmuebles, asociados a la familia Pignatelli y a la propia familia de los de Aranda. Bien, aquí os he puesto una cronología, pero para que entendamos qué es eso del partido aragonés.
reúne, por un lado, digamos, las raíces están en el ostracismo persistente del que hablaba Ernest Lluch, es decir, es un ostracismo que ya ha aprendido a convivir con el borbonismo y que han pedido perdón, ¿de acuerdo?, para volver por la vía normalmente de Orendain, ya desde tiempos de Felipe V ya estaban entrando. Pero bueno, este ostracismo persistente realmente ya no tiene apenas peso en los años 60. Lo que hay dentro de este partido es, digamos, ese grupo de interés en torno a esta familia Pignatelli, donde están, pues eso, el consuegro que es Aranda, y luego estará el yerno de Aranda, que es Juan Pablo de Aragón, que es el duque de Villahermosa, que aquí lo conocéis muy bien, tenéis el Palacio de Villahermosa por aquí. Bien, este grupo de los aragoneses tenía no solamente a estos cabezas de familia, sino que también se apoyaba en personajes que estaban muy vinculados a sus propiedades, de acuerdo a los estados de Aragón. Son familias como los Aso, los Iriarte, los que nos he hablado hace un momento, o su propio secretario personal de Aranda de toda la vida, que fue Heredia. Luego estos personajes están todos también vinculados a la Casa de Alba. ¿Por qué? Porque comparten en común que todos son grandes de España. Y los grandes de España en esta época tenían muchos privilegios. Uno de ellos, y es interesantísimo porque lo aclara todo, es que todo aquel que fuera embajador en Europa tenía que ser grande de España. Y esto es muy importante, porque eso significa que los embajadores normalmente son afines al partido aragonés. Y los secretarios de embajada normalmente estarán colocados por parte del partido aragonés. De modo que los libros que se importen mientras mande el partido aragonés van a venir sin demasiadas dificultades. ¿Bien? Normalmente los grandes de España tenían también privilegios en el ejército, de modo que no debe extrañarnos esto del partido aragonés o militar del que hablaba Ernest Lluch. Normalmente los altos mandos, los altos cuadros del ejército, sobre todo de las guardias reales y de los cuerpos de intendencia, pertenecían también a este mismo partido aragonés. Sobre todo el más importante de ellos va a ser Enrique Ramos, pero en torno hay algunos como Carlos Lemaur, famoso traductor, qué casualidad, o Pablo de Olavide, de acuerdo, famoso intendente de repoblaciones. Pues bien, todos estos pertenecen al partido aragonés. Y por último están, ¿cuáles son los intereses económicos? ¿Quiénes son los que buscan la protección del partido aragonés, pero son los que ponen al final el dinero? Pues están las juntas particulares de comercio, sobre todo la de Cataluña, la de Barcelona, está también la de Alicante, con bastante presencia, y finalmente están las primeras reales sociedades económicas de amigos del país que no eran precisamente reales. El término real ya se lo inventará Campomanes en el año 1774. Hasta entonces, esas sociedades económicas no se montaron con los mismos propósitos que surgirán después en los tiempos de Florida Blanca. Lo que hacían aquí era reunir iniciativas particulares y quizá la más emblemática de todas, la vascongada. De modo que nos vamos a encontrar un montón de nombres vascos asociados a este partido aragonés. Aquí os he puesto una cronología, podemos pasar por encima de ella, y aquí lo que quería que vieseis es que todo esto es la lista de traducciones que se hace en la época de Aranda. Bien, de Aranda en el Consejo de Castilla, en la presidencia. Fijaros como todos son autores, Hébert, Fourgonnet, Prima d'Angel, Dupuy d'Emport, todos estos son autores del grupo de Bounet. Y luego nos encontramos autores del mercantilismo liberal británico, Grenville, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una homogeneidad dentro del conjunto de traducciones que se hacen en ese tiempo. Y os he puesto en verde para que echéis un vistazo nombres propios. Fijaros los que aparecen. Carlos Lemaur, Aranda, Domingo de Marcoleta aparece en todos lados, que fue intendente, fue el jefe, de hecho, de la intendencia de la Capitanía General de Castilla y León, cuando estaba allí precisamente Aranda. O sea, son todos personajes vinculados a Aranda, los que están detrás de todo este conjunto de traducciones. No nos debería extrañar entonces que cuando vuelva Aranda al poder, pues también esté el grupo aragonés por detrás. Este grupo aragonés entonces se llamará el Partido Inglés. ¿Por qué? Pues porque en el año 92, en febrero del 92, vuelve Aranda, una vez ha sido destituido Florida Blanca, porque era demasiado celoso en la política contrarrevolucionaria. Entra Aranda y desde entonces se irán instalando en el poder esto que se conoció como un partido pacifista. A Aranda la prensa de aquel momento lo criticaba de demasiado
poco agresivo, ¿no? Lo veía poco, así, demasiado blandito ante el peligro francés, cuando en realidad no es que Aranda fuera pacifista, él había hecho todo, vamos, estaba lleno de heridas de guerra, no era precisamente un personaje pacifista. Lo que pasa es que era muy consciente de que meterse en el lío de la guerra meterse en la primera coalición, ¿no? contra la Francia revolucionaria, pues eso no iba a traer más que problemas a España, sobre todo los equilibrios de poder con Inglaterra y con las potencias continentales, ¿no? Prusia y Austria. De modo que, bueno, pues Aranda va a imponer esta nueva política, y este partido pacifista es el que después, cuando España ya entra en la guerra de la Convención, se convertirá en el partido inglés. Es decir, serán los partidarios de alinearse con el partido inglés, porque los franceses ya han ido demasiado lejos, como señalaba antes el profesor Sánchez Hormigo, decapitando al rey francés en enero del año 93, ¿de acuerdo? Ahí es cuando van a cambiar las cosas. Bien, pues cuando Aranda asciende al poder, Condorcet es el primero en llamarle para facilitar, llamarle, ¿no? Escribir una carta para felicitarle. Y esa carta después fue publicada en la prensa española. De modo que Aranda tiene un interés especial en que se publique, a modo de recompensa, que se publique este resumen de la riqueza de las naciones de Condorcet. ¿Y qué tenía de especial este libro? Este libro lo que tenía de especial es que en ese resumen, pues decidió el autor pues no incluir el famoso apéndice sobre el Banco de Ámsterdam. Pero, sin embargo, en la traducción española que hace Martínez Dirujo, de la Casa de Alba, aparece el apéndice. Y dices, bueno, ¿pero esto qué pinta aquí? O sea, realmente lo que estaban utilizando es las dos obras a la vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en España? Que teníamos interés por el Banco de Ámsterdam. Pero es que ahí no acaban las coincidencias. Fijaros cómo después, cuando se publica la obra de Alonso Ortiz, la traducción de Alonso Ortiz, esta incluye el apéndice del Banco de San Carlos, que es una adaptación. Pues bien, cogemos la lista de todos los que estaban en ese momento en el equipo directivo del Banco de San Carlos, actual Banco, ¿no? Del Banco de San Carlos, en los años 90, y casi todos, os diría que un 90%, están vinculados a familias de la grandeza de España o eran directamente personajes vinculados al antiguo partido aragonés. Conclusión donde quería llegar. Está claro que lo que interesaba de la riqueza de las naciones en España era su aspecto financiero. Eso es lo que realmente nos llamaba a nosotros la atención. Ni el comercio exterior, ni la política de pobres. Iba en otra dirección completamente distinta. Y es más, para entender el cómo llega, y termino, para entender cómo llega realmente a España esta versión de la riqueza de las naciones, fijaros, Domingo de Iriarte, os lo he puesto por aquí, los hermanos Iriarte, ¿no? Domingo de Iriarte llega de la embajada de París, donde había sido despedido previamente Diego Gardocchi, para ser reemplazado por hombres de Florida Blanca. Llega de nuevo a España y Aranda lo coloca como su primer oficial, como su secretario, hablando claro. Y al otro hermano, a Bernardo, lo mandan de secretario de embajada en Gran Bretaña. Y el secretario de embajada era el que se iba a las librerías para coger del estante el libro que queríamos mandar a España y enviarlo. Luego, más claro aún, más espeso chocolate. Es evidente que quien tuvo que traer a España esa edición de la riqueza de las naciones, que sabemos que es tardía, como demostró el profesor Esbaz, que estaba este debate si era la quinta o la octava edición de la riqueza de las naciones la que se tradujo al español, esa tuvo que ser, la última en vida de Smith es la cuarta. Luego ya era una edición póstuma la que entró, y la que fue traducida, y la traen directamente de ahí. No podía ser la edición de Campomanes, porque Campomanes en su biblioteca tenía la segunda edición, no tenía la quinta, tenía la segunda edición. Luego no era esa, no es la vía que se nos ha contado siempre, no, es una nueva entrada, es una segunda entrada de la riqueza de las naciones la que se produce en estas fechas. ¿De acuerdo? Ahí es un poco donde quería llegar. De modo que este personaje de Bernardo de Iriarte me parece que es la clave de todo. Y además será justamente, junto con su hermano, serán los que se dirigirán primero como representantes públicos, a cara pública del Partido Pacifista, y después serán los que se encargarán de dar la cara por este partido inglés, hasta el punto en que serán quienes participen concretamente. Domingo será quienes participen en los acuerdos para pacificar
ese primer enfrentamiento con la Convención, de modo que claro que tuvieron un papel importante. Bien, pues más o menos esto es lo que os quería contar, no me alargo más. Por tanto, lo que interesaba se puede explicar perfectamente cuando vemos a qué se siguió dedicando este señor Alonso Ortiz, ¿no? José Alonso Ortiz. Él se siguió dedicando a las finanzas, de ahí que publicase su famoso ensayo económico sobre la moneda papel. Es decir, lo que le sigue preocupando es cómo financiar todas estas crisis de los vales reales que venían sacudiendo la economía española desde finales de la década de los 80. Por eso interesaba a Adam Smith y por eso Alonso Ortiz después siguió investigando sobre eso. Iba a introducir algunos textos, como serían, no sería el de Wyndham Bells, que es el que normalmente se ha dicho, sino sobre todo el texto de Mortimer. Bueno, en definitiva, esto es lo que os quería contar, ¿no? Deshagámonos un poco de esta idea de que está Godoy detrás muy ilusionado con que entra Adam Smith y tal y cual, porque no hay más evidencias que las textuales, ¿no? El hecho de que no, es que ese libro está publicado por Godoy. Vamos a ver, si, aunque esté dedicado a Godoy, la riqueza de las naciones de Alonso Ortiz, una traducción no empieza de la noche a la mañana, y está demostrado en el libro de Astigarraga y Zabalza. Explican muy claramente que ese libro entró en el año 92 en España. Pues tuvo que entrar por la vía de la embajada. No hay más vuelta de hoja. Godoy no tenía interés, él se encontró con que se estaba haciendo una traducción, Adam Smith, y dijo, bien, pues me pongo la medalla. Pero quien la encargó fue quien hacía los encargos en el 92, y en el 92, con toda probabilidad, es Aranda, porque de los 12 meses del año 92, el 10 está presidiendo España, hablando claro. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias.